Bien, Julio Ortega Tous, has explicado unos puntos muy esclarecedores, porque reitero, para nosotros aquí en República Dominicana es muchas veces complicado Muy, entender muy complicado y muy por, lejos. por el mismo tema que tú iniciaste, que la tribu de Ismael, que Isaac, que el padre Abraham, No, que yo lo que te Israel. dije es que lo que pasa ahora no tiene nada que ver con eso. Exactamente. Entonces, en lo que pasa ahora, puedo hacer el gráfico. Si Israel es un cuerpo humano, jamás es un quiste. O sea, No, algo que llegó a ese cuerpo, algo externo. no, No. al revés, Ok, explícalo. al revés. Jamás es una parte del pueblo palestino que ha sido desplazado y encerrado. No pueden salir de ahí. De esas 365 kilómetros que tiene mar, no pueden salir más de una milla y media o 2 millas fuera al mar para pescar, por ejemplo. No pueden, porque lo hunden los israelíes. Y tampoco pueden atravesar hacia Egipto por el lado de Egipto, porque Egipto es lo mismo que Israel, casi. Entonces, yo creo que te mandé una carta de que apareció en un diario muy prestigioso de Israel, Haaretz, de un comandante del ejército de Israel que estuvo a cargo de porque sabe que Gaza fue ocupada hasta el año 2000, de 2014. Hubo una ocupación de Gaza militar, pero las progresivas intifadas, que quieren decir sublevaciones en árabe, eran ya muy problemáticas para los israelíes. Entonces, ellos decidieron desocupar Gaza y ponerle ese sistema de interdicción de paso, que es una de las cosas tecnológicamente más avanzadas del mundo. Es una valla que tiene partes en concreto armado, que tiene partes en concertina, que tiene partes en... Y hay lugares, está monitoreada cada centímetro, las 24 horas, los 7 días a la semana. Y este comandante era de los encargados de la zona sur, pues tiene varias zonas, la zona sur de la frontera, y él dice, hay algo que yo no entiendo. Si una cucaracha se acerca a 100 metros de la valla, nosotros nos damos cuenta. No en minutos, no, en segundos. Y si no sabemos bien lo que es, vuela inmediatamente. En esa zona hay 3 divisiones militares. Tiene una división de respaldo. Y la posibilidad de jamás intentó hacer túneles. Y ellos hicieron una obra que le costó $3,000 millones para detectar y explotar los túneles que hicieran. Es decir, realmente es una obra tecnológicamente inexpugnable, como él mismo lo decía. Entonces, ¿cómo es que el día 7, sábado 7, se abrieron 80 huecos? Y hasta un tractor de los militantes de Hamas tumbó parte de la verja. Se hizo viral esa imagen, yo recuerdo. Exacto. ¿Cómo es posible esto sin reacción? Porque no es que lo hagan, sin reacción del ejército israelí. Pero es que 80 independientemente puntos. de estar en el Sabbat, había también una No, es que eso no tiene que ver con fecha religiosa. Quedaba establecido una vigilancia cada No, sábado eso igual. es 24 sobre 24, 7 sobre 7, 12 sobre 12. ¿Y hay alguna explicación? ¿Tú sacas alguna Bueno, conclusión? yo ahora te voy a dar mi conclusión. Muy bien. Porque no es que abrieron
una trocha, no, fueron 80. Y entonces comenzaron a tirar cohetes. Algunos hablan de 2.000, otros hablan de 5.000 y se llega hasta 7.000. Y el famoso cúpula de hierro no funcionó en Israel. Los cohetes comenzaron a entrar. Y siempre han funcionado. Siempre. Y los militantes o guerrilleros o fedayines, como tú quieras, de Hamas, muy bien armados, entraron y tomaron 5 bases militares. Entonces, lo que se pregunta a este ex comandante, pues ya está en retiro, de la FDI, la Fuerza de Defensa de Israel, ¿cómo eso pudo pasar? Que alguien me dé una explicación. ¿Cómo por 24 horas nosotros estuvimos totalmente abiertos, sin cúpula de hierro, sin vigilancia en la verja, sin reacción? Porque dime tú, se entraron, ok, pero a los 10 minutos ya había una reacción. Hasta tanques de guerra le tomaron los gazatíes. La inteligencia fue burlada, la inteligencia Mira, israelí. yo no creo en eso. No. Yo no creo que, ¿cómo que se llama? Netanyahu. No, la inteligencia israelí. Mossad. La Mossad. Ajá. La burlaron. Entonces yo no creo eso. Hay mucho, y he leído mucho en la prensa de Israel, de gente que dicen esto es una operación de falsa bandera. Esto fue dejado que se hiciera. ¿Por qué? Ajá. Es que Netanyahu estaba con un pie en la cárcel. Y las protestas llevaban meses y meses y meses para que renunciara por actos de corrupción, porque quería someter al poder ejecutivo, el poder judicial, y eso generó un movimiento gigantesco. Entonces, cuando tú estás en una situación así, ¿cómo tú reunificas a todo el mundo? Pero y no estamos hablando de que Netanyahu es un tirano, avasallador, pues ni con control total yo en un país tan institucionalmente avanzado, pues yo sobre creo que todo sí, que es un tirano. En la inteligencia. Es un dictador, un tirano. Pero él además, haber ordenado... Pero él con todo el agua puesta podía haber tenido capacidad bueno, para con eso. Complicidades dentro de su gobierno, que hay gente más de derecha que él. Por ejemplo, el ministro de Defensa llamó a los palestinos animales humanos. Y la ministra, no, una parlamentaria de la coalición de Netanyahu dijo que se usaran armas nucleares tácticas. Se sabe, Israel tiene 400 cabezas nucleares provistas por los Estados Unidos. ¿Y cómo es que al otro día llega el grupo de ataque norteamericano del USS Gerald Ford, el portaaviones más moderno que tiene, y ahora llegó el Eisenhower? Toman semanas para llegar ahí. Al otro día estaba ahí. Entonces me dirán conspiranoico o lo que quieran, pero yo no creo que esto fue ni un fallo de la Mossad. Porque, ok, si es un fallo de la Mossad, penetran por un punto, pero la reacción, el domo de hierro, todo eso entra en... Pero ¿cómo es que todo falló? Todo. Además de muchas falsas noticias que se han propagado, de que decapitaron 40 bebés. Nunca se ha probado ni ha enseñado eso, que mataron 280 personas que estaban en un concierto. ¿Dónde están los cadáveres? Tú puedes simplificar lo siguiente. Si fue planificado durante tanto tiempo, que se entiende que fue así. Un año, dicen. Ajá. El fin que tiene Hamas. No, el fin de Hamas es atacar. Un harakiri masivo. No, harakiri no. Hamas es un movimiento de lucha armada contra Israel. A diferencia de Fatah, que ya acepta la existencia de Israel, Hamas no. Hamas es... Entonces se le volteó el asunto de el más radical,
Y por eso es que yo creo que lo han usado como carne de cañón para este asunto deleznable, rechazable absolutamente, de dejar que mataran cientos de israelíes. Perdón. ¿Cuántos fueron? La verdad que no se sabe. Hay gente que dice que fueron 350, otros dicen que fueron 1000, otros dicen que fueron 1500. Pero en el caso de los dos más sensibles a la gente, que son los famosos bebés que fueron decapitados y los famosos jóvenes asistentes a un concierto en el desierto, no se ha presentado una sola foto de los cadáveres. La periodista que habló de los cuerpos de los bebés, Era, dice que ella la había oído. Sí, luego ella escribió, Que no vi cuerpos. Yo no vi cuerpos. Sí. Sí, O sea, tú lo tienes ahí, yo te lo mandé. sí. Entonces, el Medio Oriente es un polvorín. El problema, diríamos, palestino-israelí, es un problema muy complicado. Es un fenómeno de colonización de tierras palestinas por parte de una fuerza europea. Porque toda esa gente son europeos. Los israelíes que han emigrado, o son rusos, o son polacos, o son americanos, pero ellos no son, bueno, hay algunos que nacieron, Netanyahu nació en Tel Aviv, yo creo, pero se crió en Estados Unidos. Entonces, yo creo que el pueblo de Israel, los judíos, tienen el derecho a tener un Estado, tienen el derecho a vivir en paz. Pero para eso ellos no pueden basar toda su accionar en estar permanentemente masacrando y haciendo un genocidio y un apartheid con los palestinos. Pero ha pasado entonces que ahora es de víctima a victimario Israel. Se volteó la cosa. Eso es lo que se ve en la prensa mundial. Eso es lo que se está viendo. Por ejemplo, Israel tiene, creo que son 8 o 9 millones de habitantes. Uh-huh. De esos, casi 10, 8, 9, 10, hay 2 millones que son, ellos le dicen árabes israelíes, pero son palestinos. Son los que no se fueron, los que ellos no sacaron, que siguen estando ahí. Hay 2.300.000 en Gaza. Hay 3,5 millones a 4 en Cisjordania, que viven uno arriba de otro. ¿Cuánto llevamos? 3,5 más 2,5 son 6, más los 2 millones dentro de Israel. 8,5. Son 8. Uh-huh. Y eso no estoy contando los campos refugiados en Jordania, en el Líbano y en el resto de los países árabes. Es decir, a menos que tú te decidas hacer lo que hizo Hitler, que es gasear completamente a una población y tratar de borrar la faz de la tierra, que ni Hitler pudo, la única forma de poder resolver el polvorín del Medio Oriente es volver al plan de paz original, a la partición del 47. Probablemente quizá los territorios que le entregan a los palestinos no sean tantos, era un 44, Israel recibió un 54 y Palestina un 46. Pero si tú le dejas Cisjordania y Gaza y pones fuerzas de interposición internacionales y haces un acuerdo, que es lo más difícil, sobre Jerusalén, en donde puedan coexistir ahí todas las confesiones, porque el gran problema es que Jerusalén es la capital más importante de las 3 grandes religiones. Bueno, no la más importante, pero un símbolo fundamental. Tiene mucha relevancia. Muchísima. Por ejemplo, hoy estaba leyendo que hay algunos que están planteando reconstruir
el templo de Sion, pero tendría que tumbar la mezquita de Al-Aqsa. Y el Santo Sepulcro que está al lado. Entonces, yo pienso que además en Occidente se ha desatado una falsa campaña. Por ejemplo, en Alemania, en Francia y en Gran Bretaña prohibieron las manifestaciones a favor de Palestina, a favor de la paz en Palestina, a favor de corredores humanitarios. Le han cortado el agua, la luz, la comida, suministros médicos, combustible. No tienen nada. Con la incursión que inició Hamas, ¿está incriminada directamente Palestina? Bueno, ellos son palestinos, pero no son del otro grupo. Evidentemente que hay crímenes de guerra. Yo creo que lo que se está cometiendo a ambos lados, a uno mucho más, porque esos bombardeos y como están dejando Gaza, está a la vista de todo el mundo. Pero hay cifras que no cuadran. Hay cifras, como tú mencionabas hace un rato, por ejemplo, que no cuadran. Se habla de que Israel ha destruido alrededor de 1,000 edificios, pero se habla de 1,000 muertes. No, como 6,000 van. Entonces, los edificios estaban ya deshabitados. No, ahí no cabe la gente. Bueno, miles de personas por kilómetro cuadrado viven. Sí, que 5.400. Miles y miles por kilómetro cuadrado. Aquí somos 300 y tantos, por ejemplo. Así es. Haití, 400, 500. Sí. Y ahí no, miles. Realmente lo que está sucediendo en Oriente Medio, hay una enorme responsabilidad de un fenómeno colonial que los Estados Unidos lo defienden a capa y espada. Y la Unión Europea también, pues fueron ellos que lo crearon. Inglaterra, Francia, Alemania, fueron los que crearon el fenómeno con el que se justificó la partición de Palestina. Mi opinión es que debe existir un Estado. Un solo Estado. En 2000 años no ha podido definirse. No, pero esa es la meta. Un Estado laico, es decir, no confesional, con absoluta y total libertad religiosa para los judíos, para los musulmanes, para los católicos y otras confesiones que hay muchísimas. Y absoluta democracia. Pero en las circunstancias... separación de poderes. Se puede lograr. Cae en utopía, pienso, en este momento. Eso. ¿Tú crees que es una utopía crear el Estado de Israel? Porque ¿hasta dónde hay posible imaginación de cálculo, de deducción? Te lo pregunto a ti, ¿a dónde va a parar esto? Los cambios en el mundo se suceden a una velocidad que para nosotros puede parecer lenta, pero si tú lo ves en términos históricos o totales de la historia de la humanidad y del planeta, es rapidísimo. Por ejemplo, ¿quién hubiera pensado que la Revolución Francesa iba a cambiar el mundo? Y lo cambió. Y así fue. Bueno, quizás... ¿Quién hubiera pensado que la Rusia zarista, el estado más grande del mundo, se iba a transformar en el primer estado gobernado por marxistas y socialistas? ¿Quién podía pensarlo? Eso era como de locos. ¿Quién podía pensar que hoy el fenómeno colonial no es que ha desaparecido, pero se ha reducido a su mínima expresión? Óyeme, la votación en las Naciones Unidas en el año 47, justo antes de iniciarse el proceso de descolonización, fueron 53 países. Nosotros éramos miembros ya, fundadores. 53. Hoy tiene las Naciones Unidas 140 países, tiene 193 más. Y podrán venir ingresando muchos más. ¿Quién sabe si un día Puerto Rico es independiente? O si la Guyana Francesa, o Martinica y Guadalupe,
Yo leía unas estimaciones que dicen que el fenómeno colonial, que se ha reducido a muy poco, a pequeños territorios, podría llegar a 230, 240 miembros de la ONU. Wow. ¿Tienes tú una deducción, un pensar hacia dónde camina esta situación hoy día? Bueno, la situación actual es muy peligrosa, porque si uno se lleva de las palabras, y sobre todo las palabras del primer ministro Netanyahu, del ministro de Defensa, estamos ante un proceso de limpieza étnica. ¿Qué significa eso? De matar a todo el que sea. Por ejemplo, aquí todos los haitianos matados. Eso es limpieza étnica. Porque cómo tú te vas a proponer incursionar en un lugar demolido en grandes proporciones, a Gaza con 500 tanques y 300,000 tropas, y tú no vas a tener que matar a todo el que aparezca por ahí. Hoy oí de que aparentemente, yo no lo he confirmado, pero lo oí en un medio español, que Israel había accedido a abrir un corredor humanitario hacia Egipto. Porque esa es otra, Egipto es lo mismo que Israel prácticamente. Pero Israel abre ese corredor, pero Egipto lo aprobó. Sí, en conversaciones entre Estados Unidos y Egipto, aprobaron abrir un corredor humanitario en el norte, Rafa se llama ese paso, que lo bombardearon también, y ayuda básica humanitaria, alimentos, desalinizadora de agua. ¿Y dónde se asentarían? ¿En un lugar específico o en el sur de... tú dices lo que salían. Ajá. Bueno, en el ¿estructura desierto, o carpas? En el desierto, ahí hay Naciones Unidas. Sí, carpas deben ser. Entonces abastecerlo. Sí. La comunidad internacional. Bueno, sí. Muchos estados árabes que son muy ricos, ellos se quedarían dinero. Qatar, los Emiratos, para refugiados desamparados, Arabia Saudita. Yo creo que... Está desarticulado. Eso lo oí hoy. ¿Está a camino a desarticularse bélicamente Hamas o no hay control todavía de eso? Bueno, además está el tema de Irán. Tú mencionabas que mundial no es, al inicio me decías que no podía convertirse en un problema mundial esto, y no hemos hablado de la economía, vas a tener que volver. Yo no dije que no, yo lo que dije fue que Irán advirtió a Israel que no incursionara en Gaza porque las consecuencias iban a ser muy graves para ellos y para los Estados Unidos. Y estamos hablando de un Estado que se presume que tiene capacidad militar. Nuclear. Y junto a ello está ¿cómo se llama? Aparte de Hamas, la que está en el Líbano, Hezbollah, los yutíes en Yemen, que ellos le tiraron un cohete lejísimo a Qatar, no a Kuwait, a los Emiratos. Bien. A muchísima distancia, a una refinería. Vamos a hacer en un par de semanas, Julio, y ojalá sea para decir, señores, lo que acaba de finalizar, otro tema como programa, o otro programa como tema, el del día de hoy, porque verdaderamente faltan muchas cosas. Faltan muchos elementos. Lamentablemente faltan muchas cosas. Sí. Y temas que no tocamos, y la economía. Posición de la Unión Europea. En la Unión Europea han prohibido las manifestaciones. Bien. Un tema que ocupa y apena a gran parte del mundo, claro, esta situación que ocurre en la Franja de Gaza. Y en Israel. Sí. Y ahora aperturarse prácticamente, será un país, una colonia, todos esos inmigrantes, ¿qué podrán ser que van a Egipto? No, es que la solución tiene que ser eso lo oí, yo no estoy seguro que sea una noticia porque Israel conminó a que desalojen el norte. Ya. El norte.
pero lo que hay son escombros. Bien. Ya Joel nos dice que hasta mañana. Sí. Julio Ortega, gracias por estar en La Hora con Gregory. Siempre Amables televidentes, gracias a ti. Amables televidentes, mañana les esperamos nueva vez.